Sí, buenas tardes, ¿me veis? Sí, Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias al Colegio de Aparejadores de Granada por invitarnos a esta jornada. Quiero excusar a mi compañero, a Fernando Valderrama, que bueno, pues se encuentra fuera de España y no coincidía en horarios para poder conectarse a esta jornada. Y también por no estar allí presentes de forma presencial, que en estos tiempos en los que corren pues se agradece después de lo vivido, ¿no? Pero bueno, supongo que todos estáis como nosotros, porque si nosotros tenemos mucho trabajo es porque vosotros lo tenéis y eso es una buena noticia para todos, al menos de momento. Bueno, nosotros somos RIP Spain, somos la sede española de RIP Software, somos la empresa desarrolladora de Presto. Y también tenemos otra plataforma empresarial que se llama Itu y que permite la gestión integral de proyectos de edificación. Hoy vamos a hablar de Presto con modelos BIM. Bien, y vamos a empezar diciendo qué es un presupuesto, ¿no? ¿Qué es un presupuesto BIM? Pues para nosotros se parece mucho a un presupuesto no BIM. No deja de ser al final el documento más importante de la obra, porque al final es con el que de verdad nos comprometemos y con el que de verdad no podemos pillar los dedos, ¿no? Entonces, para nosotros, como decía, pues la labor del que está midiendo no deja de ser la misma, sea BIM o no sea BIM. Al final, el BIM creemos que es una herramienta que nos puede ayudar, pero que no puede sustituir a la persona que mide, a la gente que mide, porque si no podríamos tener un problema. Vamos a suponer dos escenarios. Uno en el que el modelo proviene de Revit, es un modelo nativo de Revit, y otro en el que encontramos un modelo en el que tenemos un archivo IFC, ¿vale? Revit también puede crear archivos IFC, pero vamos a partir de la base de que es un modelo nativo para medirlo. Entonces, nosotros hace ya tiempo que comenzamos con la medición de los modelos BIM. En un primer momento no lo hicimos con IFC, lo hicimos con Revit. ¿Por qué lo hicimos con Revit? Porque Revit nos ayuda en la medición. ¿Por qué nos ayuda? Nos ayuda porque Revit está mucho más organizado. Está organizado en cuanto a que los elementos están categorizados, están tipificados. Al final tenemos unas categorías, unos tipos y unos elementos. Y eso es lo que nosotros necesitamos a la hora de realizar un presupuesto. Necesitamos tipificar para agrupar los elementos del proyecto, necesitamos cuantificar, tenemos que tener un criterio de medición y calcular unas cantidades, necesitamos especificar y para ello lo que hacemos es aportar información en el modelo que es necesaria para medir esa unidad de obra, necesitamos valorar fijando unos precios y finalmente necesitamos adaptar ese presupuesto reestructurando la información, porque no siempre nos sirve una estructura de desglose de trabajo. A veces tenemos que necesitamos varias, necesitamos la de, pues no lo sé, la de la Junta de Extremadura o nos piden la de Andalucía. Entonces necesitamos reestructurar toda esa información de tal forma que tengamos un presupuesto flexible y no sea un presupuesto rígido. Bien, entonces como decía, Revit nos ayudaba en esta tipificación, en este primer paso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ajustar las categorías a los capítulos, las familias a los subcapítulos, los tipos a las unidades de obra y los elementos propiamente dicho a las líneas de medición.
¿vale? Por eso lo que nosotros aquí vemos, nosotros comenzamos la medición de modelos BIM con Revit. Y lo comenzamos con un plugin para Revit que se llama Costit. Seguramente algunos ya lo conocéis. Esta es la ventana de exportación, que ahora después veremos, de Costit, donde, como podéis ver, está organizada por las categorías que contiene ese modelo. ¿Vale? Aquí vemos las escaleras, las puertas, las ventanas. ¿Qué hacemos con cada una de esas categorías? Lo que hacemos es asociarle un código. ¿Por qué? Porque ese código va a ser el que a mí me permita hablar con mi base de precios y poder completar mi presupuesto al asociar el código al de la base del presupuesto, perdón, a la base de precios. No obstante, habrá veces en el que el objeto modelado propiamente en el modelo no me sirva. Por ejemplo, en el caso de los pilares. Si nosotros tenemos unos pilares en el modelo, por ejemplo, de hormigón, vamos a estar modelando en Revit el encofrado y la armadura. Bajo nuestro punto de vista, es una pérdida de tiempo. Y no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Nosotros podemos duplicar esas categorías de medición. Aquí lo podéis ver: pilares estructurales de acero, pilares estructurales de hormigón y está aquí más abajo, encofrado y armado. Y medir en diferentes líneas, por un lado el pilar propiamente dicho, por otro lado el encofrado y por otro lado el armado, duplicando simplemente esas categorías, pero no modelando en el modelo, que al final lo único que conseguimos es un modelo muy pesado y sobre todo una pérdida de tiempo para el que lo está modelando, ¿no? Bueno, y la otra vía que hablábamos era la del IFC. Presto lleva trabajando con IFC ya 2 años, pero lo hacemos después de la experiencia que teníamos midiendo los modelos de Revit. Entonces, ¿cómo pensamos que podemos medir estos modelos de IFC? Pues lógicamente también tipificando. Tenemos que volver a encontrar esos tipos que podamos asociar a esas unidades de obra y esos elementos a nuestras líneas de medición. ¿Qué pasa con los modelos IFC? Los modelos IFC no están tan estructurados como lo están los modelos de Revit. Al final, si veis aquí, esto es Presto ya IFC. ¿Qué nos llega de un modelo IFC? Pues lo que nos llega es toda la información que contiene ese modelo, una base de datos, pero esa base de datos no está organizada. Entonces, lo que tenemos que conseguir es agrupar esos elementos que nos llegan para, como decía, conseguir nuestras unidades de obra y nuestras líneas de medición. Bien, pues eso sería un poco la introducción a las dos formas que tiene Presto de medir modelos BIM. Por un lado, como decíamos, tenemos Costit, que es un plugin de Revit, y por otro lado tenemos Presto IFC, que ya sí que nos permite hablar con todos los programas de modelado, con Edificius, con todos, ¿no? Con Archicad, no se limita solamente a Revit, puesto que IFC pretende ser un formato de intercambio abierto y que, como decíamos, también Revit también lo genera. Bien, dicho esto, vamos a comenzar, si os parece, con Revit, con Costit. En primer lugar, decir que no necesitamos una licencia de Revit para medir el modelo con Costit, porque simplemente con el visualizador nosotros podemos medirlo, ¿vale? Entonces vamos a abrir el modelo educativo de Revit. A ver, déjame ver, lo tenemos aquí. Bien,
¿Lo estáis viendo bien? ¿Estáis viendo el modelo de Revit? Sí, sí, lo Vale, vemos. pues, vale, pues seguimos. A ver, en primer lugar, lo que tenemos que hacer para medir un modelo es no fiarnos de la vista que nos puede llegar, ¿vale? Pues de la persona que nos envía el modelo. Porque si por casualidad tuviese algún elemento oculto, entonces Revit Costit no lo va a medir. Entonces, lo primero que hacemos es generarnos una vista nueva donde nos aseguramos de que tenemos todos los elementos visualizados. Bien. Costit, ¿dónde aparece? Pues aparece en este menú, en esta banda de menús, donde como una pestaña más de los submenús. ¿Vale? Ahí lo tenemos, este es el plugin ya. Y bueno, estos botones los podemos comentar después, pero el que nos interesa es el de exportar. Bien, ahí está abriendo el complemento, ya lo tenemos abierto. ¿Vale? Y como veis, en esta primera pestaña ya nos está indicando cada uno, o sea, todos los elementos que tiene, todas las categorías que tiene el modelo. Tenemos una segunda pestaña de opciones generales, donde nos permite un poco organizar esa exportación. Generalmente lo vamos a hacer por código de montaje, que sería el código que después asimilaríamos a nuestra base de precios. Y esta es la pestaña en la que realmente nosotros realizamos la exportación o configuramos la exportación. ¿Vale? Como veis, vuelven a aparecer aquí todas las categorías que están en el modelo. Voy a abrir la de defecto para que no aparezcan las líneas para que no aparezca ningún tipo de medición. A nosotros, cuando le damos a exportar, nos aparecería la exportación de esta forma. En la columna de código no habría ningún tipo de código asociado a las categorías. Ese es nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, tenemos aquí en la pestaña visualizar la opción de visualizar los diferentes elementos que componen el modelo, los pilares, el borde de la losa, los forjados, los muros, las cubiertas. Bien, y además nos indica el número de elementos que hay en cada una de las líneas. Entonces, ¿dónde introducimos nosotros el código que después nos llevaremos a Presto? Lo podemos introducir de varias formas. Nos puede venir directamente ya en el objeto de Revit, porque provenga de una librería y ese objeto ya le hayan introducido un código. No siempre es tan fácil, pero puede ocurrir. También podemos teclear el código vamos a salir de aquí un momento, vamos a seleccionar, por ejemplo, el muro. Si editamos el tipo, nos aparece un parámetro que es el de código de montaje, donde nosotros podríamos teclear el código que queramos introducir o copiarlo, que es lo más lógico, de una base de datos, de un cuadro de precios. Bien. La otra opción es introducirlo directamente en el plugin, en la columna de código. ¿Vale? Tenemos ya preparado un modelo asociado a los precios del cuadro de Extremadura, donde ya podéis ver que aparecen todos estos códigos introducidos. El código puede ser simplemente pues, lo que es el código, o podemos
personalizarlo, configurarlo de tal forma que nuestra exportación se ajuste, se ajuste a nuestro presupuesto final. Es decir, que no haya mucho trabajo después de la exportación. También podríamos incluir los códigos y exportar y después trabajar en Presto. La idea bueno, también de esta jornada, ¿no? Es que el presupuesto sea lo más automático posible, entonces la forma de trabajar estaría aquí. Tenemos las opciones de medición, pues, por ejemplo, si vemos los suelos, pues la unidad es metro cuadrado porque la medida la vamos a hacer con la superficie. Si nos vamos, por ejemplo, a los pilares, que es lo que hablábamos en la introducción, vemos que aquí sí que hay un código escrito con unas reglas en JavaScript, donde nosotros podemos configurar esa exportación. ¿Dónde podemos ver este código que nos aparece aquí? Pues primero, deberíamos introducir el campo usuario para que nos deje configurar esa exportación. Y una vez que lo tengamos, nos podemos ir a la pestaña de script de código. Como veis, por ejemplo, en el acero, estos son pilares que había de acero, lo podemos ver para que lo tengamos un poco más claro. Veis que están los pilares de hormigón, pero aparecen aquí unos pilares que son bueno, pues de la cubierta de fuera, del porche de fuera, que son de acero, ¿vale? Entonces, ¿cómo separamos esos pilares de acero del resto de hormigón? Pues lo hacemos configurando esa exportación. Y escribimos una regla, donde lo que decimos es que los pilares de acero se les asigna el valor nulo para que los pilares no pasen este filtro y no se midan, es decir, para asegurarnos de que no nos quedamos sin medir ningún pilar, por si acaso, añadimos la expresión null. Después decimos que si contiene ese tipo la palabra estilo acero, entonces lo que haremos será añadir este código, ¿vale? Cuando este tipo, cuando contenga la palabra steel o acero y sea este tipo, lo que haremos será asignarle este código. Así a priori parece complicado, pero os aseguro que no lo es y que cualquiera puede escribir estas reglas. En nuestra web, en Presto I2, en la pestaña Notas técnicas, que lo tenemos aquí, tenéis ayudas para el programa. Aquí tenemos una nota técnica, dejadme que la encuentre, aquí, que dice personalización de la exportación de Revit. Aquí explica cómo se pueden escribir esas reglas. Y también os damos algunas reglas ya escritas algunos ejemplos que solamente sería aplicar a vuestros proyectos. Pues sobre todo, pues eso, por ejemplo, en el tema de pilares de hormigón, cómo podríamos medir también el encofrado y la armadura ya directamente desde Revit y no tener que hacerlo después en Presto. Bien, pues una vez que no me quiero enrollar ya mucho más con todo esto porque nos queda mucho por ver. Entonces, una vez que nosotros completamos este cuadro de exportación, pues lo único que tendríamos que hacer es decirle que nos exporte. Nos va a crear ya un archivo donde, bueno, automáticamente pues aparece con una fecha y una hora el nombre de archivo y le decimos que nos lo guarde. Vale, la exportación tarda un poquito, tarda en torno a 5 o 10 minutos. ¿Por qué tarda? Tarda porque nos está llevando al presupuesto todos los parámetros de cada uno de los elementos que haya en el modelo. Nos estamos llevando toda la base de datos a Presto. ¿Por qué no la llevamos toda esa base de datos a Presto? Porque cuando yo en Presto le ponga un precio voy a tener un presupuesto. Pero es que cuando yo le ponga una duración, lo que voy a tener va a ser una planificación. De tal forma que voy a poder aunar presupuesto
y planificación, a la vez que después voy a poder realizar toda la certificación y toda la gestión de la obra. Vale, mientras exportamos, podría abrir un archivo que ya tengo exportado, pero no me importa esperar para que lo veáis. Lo que sí me gustaría deciros mientras es que los asistentes a la jornada nos gustaría que pudieseis, pues bueno, pudieseis practicar todo esto, y para ello os queremos ceder una licencia de Presto 2022, que es la versión que estamos comercializando actualmente, pero para ello necesitamos vuestros datos de cada uno de vosotros. Entonces, los hemos solicitado al colegio, pero con todo el tema de la protección de datos no nos lo podían facilitar. Entonces, todo aquel que quiera la cesión de la licencia, por favor, si podéis, escribirnos un correo a comercial@ripsoftware.es. No sé si os lo pongo en el chat, ¿lo puede ver Gonzalo alguien? O no sé dónde lo puedo poner para que ellos puedan tenerlo o apuntarlo. Sí, si quieres puedes, si me lo dices, lo escribo yo aquí en el chat y ellos lo pueden Vale, tener. pues es comercial ¿Sí? arroba ¿Sí? RIP, RIB, RIP, RIP, software, guión medio software, guión medio .es. software.es. Vale, Necesitaríamos vuestro nombre y apellidos y un correo electrónico al que poder asociar la licencia. vale, perfecto. Gracias, Susana. Ahora lo comparto. Vale, de acuerdo. Bien, mientras tanto, si alguien tiene alguna duda, la podemos ir comentando. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien está diciendo esto es complicadísimo? De momento aquí en el chat no hay preguntas, pero voy a animar también a los que están conectados online a que si quieren abrir su micrófono, cualquiera ya desde su ordenador puede abrirlo tranquilamente e intervenir con el micrófono. Sí, sí es posible. ¿Se me oye? Sí, te oigo. Bueno, soy Javier Sánchez. Mira, una consulta que tenía respecto a la extracción de mediciones con Costic Sí, es si, claro, ten en cuenta que hay veces que por el criterio de medición medimos por superficie, o sea, por metro cuadrado o por metro cúbico, ¿vale? Imagínate una sí, losa o un forjado, una losa que se quiere medir indistintamente por metro cuadrado o por metro cúbico, independientemente del espesor, ¿no? O dependiente del espesor en este caso. sí. Es necesario, porque ten en cuenta que imagina que estoy midiendo una estructura y estoy descargando todo por metro cuadrado, ¿vale? Porque selecciono ese criterio de descarga, de extracción, Sí, quiero decir. sí. Pero hay un elemento que cambia ese criterio. Tengo yo hasta ahora lo que estoy haciendo es exportar mediciones, claro, de todos los suelos, ¿no? En este caso, de toda esa categoría. ¿Es posible exportar de un solo elemento o de una sola familia o una sola categoría las mediciones? Sí, lo único que habría que hacer es, en lugar de exportar todo, ticar la categoría que tú quieres exportar, quitar el resto y llevártelo a Presto. ¿Vale? Puedes, bueno, cuando termine de descargar, ¿es Sí, posible, cuando es termine de, sencillo como para poder verlo? sí, cuando termine de descargar te digo cómo es. Sería duplicar ese criterio de medición, Sí, cambiar la unidad, en lugar de decirle que te mida en metro cuadrado, que te mida en metro cúbico o superficie volumen, y sí. duplicar simplemente ese criterio de medición. Entonces, una vez que lo duplicas, te va a medir lo que tú le estás diciendo que te mida en metros cuadrados y la otra parte en metro cúbico. Vale, vale, pues eso es, si no te importa y puede ser, Sí, lo vemos si ahora. podríamos verlo, estupendo. Gracias. Nada, a ti. ¿Alguien más tiene alguna cuestión? Esto ya le falta poquito, pero le falta un poco. Hola, Vale, ¿se me oye? sí, ¿Se me oye? sí, te oigo. ¿Has dicho antes que no hace falta tener una licencia Revit para usar el COSI? No, no hace falta No, una licencia de Revit. Sí, para usar COSIT, no hace falta. Hace falta una pero licencia de COSTIT.
Claro, pero tengo que instalarlo como un plugin en el Revit, ¿no? Sí, pero tú puedes utilizar Costit con el visualizador de Revit. No hace falta tener una licencia del programa de Vale, Revit. con el visualizador. Ok, Eso es. Porque, por ejemplo, claro. no lo sé, si tú solamente te dedicas a costes y no quieres modelar, ¿para qué quieres la licencia de Revit, no? Solamente quieres Claro. medir ese modelo que te pasan. Entonces tú lo puedes abrir con el visualizador y instalas Costit y puedes trabajar perfectamente, no hace falta. Lo que no puedes es tocar el modelo, no puedes guardar cambios en el modelo. Pero en Pero puedo teoría, exportar y puedo hacer todo igual eso con el es. Claro, visualizador. en teoría la persona que está midiendo no le interesa modificar el modelo. Vale. ¿Vale? Bien, ya lo tenemos. Entonces, esto es lo que nos llega a Presto, ¿vale? Como veis, todas estas son las categorías que venían de Revit. Entonces, si yo abro las que están en rojo, son las que no me ha asociado código. Y no me ha asociado código porque yo no quiero medir áreas, ni habitaciones, ni topografía, ¿vale? Entonces las voy a eliminar porque no nos interesan. Las podía haber quitado en la exportación, pero no me he dado cuenta y no las he quitado, así que las borramos ahora. Pasa un poco igual con las pinturas, que no me interesan tampoco. Eliminar, y pasa igual con el entorno. Bien, pues aquí tenemos ya las diferentes categorías de Revit, donde tenemos las diferentes partidas y donde tenemos ya las mediciones. ¿Lo veis bien o la letra es pequeña? ¿La puedo hacer más grande? ¿Se lee bien Pues, lo que pone? si la letra pudiera hacerla un poquito más grande, te lo agradeceríamos. Vamos a hacerlo más grande. ¿Así? Sí, ¿Se ve mejor? sí, Bien, gracias. a vosotros. Bien, pues como veis, lo que decía, que ya tenemos las categorías, tenemos las partidas y tenemos las mediciones. Yo he estado trabajando antes y por defecto ya, además me ha incluido los precios. ¿Por qué me ha incluido los precios? Simplemente lo que ha hecho ha sido, en herramientas, actualizado. A mí me ha actualizado ¿con qué? Con el cuadro de Extremadura, ¿vale? Porque yo ya lo tenía puesto aquí, entonces directamente ya me lo ha actualizado y me han aparecido los precios. ¿Por qué me han aparecido los precios? Porque nosotros ya teníamos puesto nuestro código que se asocia a esa base de precios, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí cada uno de los precios en cada una de nuestras partidas y abajo nuestras mediciones. Además, hay un esquema que, bueno, simplemente por curiosidad o porque muchas veces también nos puede ayudar, es el de localización BIN. Bien, nos dice en qué espacio del modelo de Revit está asociado ese elemento, que bueno, a la hora de buscar o pues no sé, puede ser útil. Vale, otra cosa que me parece muy práctica es la trazabilidad que se crea entre Presto y Revit. Hay una trazabilidad total. Si yo quiero saber cuál es este forjado, simplemente le tengo que decir con el botón derecho que me lo seleccione en el modelo. Y ya me lo va a seleccionar. Y yo ya sé de qué forjado de placa violada me está hablando. O si tengo toda esta cantidad de partidas de puertas y yo quiero saber cuál es esta en concreto, pues lo único que tengo que hacer es lo mismo, decirle que me diga cuál es. Y ya me dice qué partida, o sea, qué puerta es la que está midiendo esta línea de medición. O sea, hay una trazabilidad completa entre el presupuesto y el modelo. ¿Cómo actualizar, o sea, cómo reestructuramos? Porque realmente esta estructura de desglose de trabajo, seguramente la mayoría me diríais que no sirve para presentarla, ¿no? Entonces, ¿cómo actualizamos o cómo reestructuramos esta estructura de desglose de trabajo? Pues igual, nos vamos a herramientas, le decimos reestructurar por partidas y nosotros elegimos cómo queremos organizar nuestro presupuesto. Como he usado el cuadro de precios de la Junta de Extremadura, pues ahora tengo también aquí los capítulos de la Junta de Extremadura. No obstante, en el botón sugerir,
tenéis un montón que vienen con la producción de Presto, vienen todas esta serie de plantillas, porque cuántos estándares de organización, de estructura de desglose de trabajo nos piden nuestros clientes. A mí todavía no me han pedido la misma ni 3. Entonces, tenemos como diferentes tipos de plantillas, de capítulos que ya vienen y que simplemente es elegirlo y podemos reestructurar por lo que queramos, por Uniclass, por Google Class, por Master, por lo que queramos. ¿Vale? Nosotros vamos a reestructurar por la Junta de Extremadura. Le decimos aceptar y ya tenemos nuestros capítulos organizados según el cuadro de Extremadura. Cimentaciones, estructura, albañilería, cubiertas. Con las partidas que ya habíamos actualizado del cuadro de precios y, como decíamos antes, con las líneas de medición. Bien, esto sería cuando nosotros asociamos un precio a la base de datos que nos viene de BIM y decimos que teníamos un presupuesto. ¿Qué pasa si ahora nosotros asociamos en la ventana de diagrama de barras duraciones y tiempos al final? Pues que nosotros podemos tener una planificación, ¿vale? Voy a abrir un archivo que ya tenemos planificado. Voy a planificar, a exportar sí, pero a planificar no nos vamos a poner. Entonces lo vamos a abrir de aquí, que lo teníamos ya preparado. Bien, le vamos a decir que nos enseñe las planificadas. A ver qué es esto. Ahí. Y bueno, vamos a hacerlo un poco grande primero para que lo podáis ver. Vemos aquí que ya tenemos la planificación de las diferentes partidas, ¿vale? Tenemos a ver, planificación. Vale. Tenemos los diferentes elementos ya planificados con nuestros enlaces fin-comienzo, comienzo-comienzo, en fin, con los diferentes enlaces y demás. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta planificación que hemos creado? Pues también la podemos ver en el modelo. Bien, si le decimos que en procesos, diagrama de barras, le decimos que nos anime el modelo, ¿vale? Pues lo que hará será lanzarnos esa planificación a Revit, donde nosotros podremos ver pues esa planificación. Primera planta, la segunda, la tercera. Esto es a lo que llaman el BIM Hollywood, pero bueno, es cierto que a veces es bastante, nos sirve de ayuda para ver cómo está nuestra planificación y cómo la hemos generado. Además, veis que aquí en el menú procesos tenemos un submenú para diagrama de barras y un submenú para planificación y certificación. Esto lo que nos hace es, nosotros podemos preguntarle pues en qué estado nos encontramos en la obra, si estamos muy avanzados o estamos muy retrasados. Vale, por ejemplo, no sé ni siquiera ahora mismo qué fecha tenía metida, pero bueno, lo que nos está diciendo esta consulta que he hecho es que este muro y esta cornisa están retrasados porque nos salen en rojo, mientras que estos muros de cerramiento que nos aparecen en verde sí que están en fecha y se están realizando conforme a la planificación realizada y a la certificación.
Bien, pues esto es un poco cómo trabaja Costit, cómo hemos trabajado con Revit hasta prácticamente 2020. En 2020-2021 fue cuando dimos el salto a Presto IFC. Y lo hicimos porque creíamos que era un momento en el que el formato IFC estaba ya más maduro. Por eso nos hemos volcado ya a abrirnos a otros programas de modelado y no solo limitarnos a Revit. Entonces, vamos a cerrar ya Revit, ¿vale? Vamos a cerrar también este modelo que era... Susana, sí. por si iba a hacer ahora eso antes de cerrar Revit, no sé si lo tenías pendiente, lo tenías en vista. Te lo miramos al final de la presentación, ¿vale? Vale. Para no retrasarnos mucho y sí, no se me ha olvidado, lo tengo ahí. ¿Vale? De acuerdo, disculpa, Sara. Nada, no te preocupes. Vamos con Presto IFC porque son las 7:10 y en teoría debería acabar a las 7:30, pero es verdad que me enrollo. Entonces vamos a ver Presto IFC primero y después resolvemos la duda. Vale. Vamos para situarnos, os voy a presentar primero Presto IFC. Presto IFC se compone de dos herramientas. Una es OpenIFC y otra es CostIFC, ¿vale? Esto sería el árbol de Presto. Esto sería CostIFC, el complemento. Y esta sería la segunda parte del complemento, que es el visualizador, OpenIFC. Bien, ¿qué hace OpenIFC? Pues OpenIFC hace lo que hace todo visualizador, pero en este caso es nuestro y lo hemos desarrollado nosotros, entonces no dependemos de otros visualizadores comerciales, sino bueno, pues eso que es propio de Presto. Entonces lo que nos ayuda es analizar el modelo desde el punto de vista de la gestión y de los costes y del tiempo. Colabora con CostIFC a la hora de realizar esa agrupación de los elementos que hay en el modelo y nos permite también representar gráficamente la animación 4D, o sea, lo que acabamos de ver en la ventana en el programa de Revit, también podemos hacerlo con Presto IFC, pero ya en nuestro visualizador. En lugar de utilizar el visualizador de Revit, lo que hacemos es utilizar ya el nuestro. Y CostIFC es realmente donde nosotros vamos a realizar esa medición y vamos a agrupar esos elementos, esos objetos. Entonces, vamos a ver aquí que tenemos una primera ventana donde van a aparecer todas las categorías, todos los elementos que vengan en ese modelo, en ese archivo IFC. Vamos a tener otra ventana donde aparecen todos los parámetros, toda la información que trae ese modelo de cada una de estas líneas. Y vamos a tener una tercera ventana que es la de las partidas, es decir, estas partidas serán las que nosotros llevemos a nuestro presupuesto, ¿vale? O sea, tenemos una ventana donde está todos los elementos que hay en el modelo, la información de cada uno de esos elementos y las partidas que vamos a generar para mandar a nuestro presupuesto, ¿vale? Entonces, vamos a irnos ya a Presto IFC. Presto IFC es abierto ahora mismo, es gratuito. Bueno, no es gratuito. Hay una demo que viene con Presto 2022.02, que es la versión que se está comercializando actualmente, ¿vale? Entonces, quien tenga esa versión puede usar la demo de Presto IFC sin tener ese módulo. Entonces, para abrir Presto IFC, lo que hay que hacer es abrir una obra nueva, un archivo nuevo de Presto. Aquí otra vez nos aparece automáticamente la fecha, la hora, tal. No hace falta poner un nombre, ya nos lo genera él. Bien. Y ya tenemos Presto abierto, ¿vale? Entonces, ¿dónde tenemos Presto IFC como tal? Pues lo tenemos dentro del menú Inicio, en el submenú BIM, donde tenemos CAD, que bueno,
ya ahora mismo no nos interesa en esta presentación, pero tenemos cost y tenemos open, ¿vale? Vamos a abrir primero OpenIFC, que hemos dicho que era el visualizador. ¿Dónde abrimos el archivo? Pues aquí, abrir. ¿Veis? Ahora este archivo ya es de edificios, no es Revit. Y ahí nos aparece nuestro modelo, que nos llega en un formato IFC. En este caso no es un modelo nativo, sino que es un archivo IFC que nos llega. Y nosotros lo primero que hacemos es abrirlo. ¿Qué encontramos al abrirlo? Pues encontramos todos los elementos que nos trae el modelo. Es el árbol IFC, que lo podemos ver en este formato de árbol o lo podemos ver de esta forma por cada una de las categorías. Cuando pasamos sobre cada una de ellas, nos va señalando cada uno de los elementos. ¿Vale? Puertas, las columnas, podemos también seleccionar solo uno de ellas. Ahí. Cuando a veces nos resulta complicado, en este caso yo no estoy viendo dónde está, le podemos decir que nos lo enseñe. Que nos lo enseñe y no recuerdo dónde está el botón de enseñar. A ver, encuadrar. Bueno, ahí nos lo está enseñando, pero no era eso lo que buscaba. Ah, está aquí, perdón. Lo que buscaba era aislar, ¿vale? Nos enseña solamente el elemento que estamos señalando. Y en restaurar volvemos a la vista completa del modelo. Bien, y tenemos una segunda ventana donde aparecen todas las propiedades. Vamos a coger, por ejemplo, una ventana o una puerta, bueno, una ventana, donde nos aparecen todas las propiedades que nos trae esa ventana, ¿vale? Nos trae del modelo IFC. Después veremos qué vamos a hacer con estas propiedades. ¿Qué más opciones nos da el visualizador? Pues bueno, podemos cambiar el tipo de representación, conceptual, transparente. A mí personalmente el que más... A ver, hay que quitar. Vale, a mí personalmente este es el que más me gusta. También nos permite seleccionar el modelo. ¿Vale? Tanto de forma frontal como paralela como horizontal. Bien, al final el visualizador nos ayuda, pero aquí no es donde vamos a medir. Entonces, ¿dónde vamos a medir? Vamos ahora ya a minimizar el modelo, lo vamos a dejar ahí. Vamos a medir en cost. Entonces, vamos a abrir la ventana, el componente cost. A ver. Ya lo tenemos aquí, nos aparece como una pestaña más en el menú de Presto. Y tenemos que abrir otra vez ese modelo para que nos aparezcan ya todos los datos. ¿Vale? A ver. No sé por qué se me ha hecho esto pequeño. Bien, aquí veis las ventanas que os decía. Tenemos las diferentes categorías que vienen del modelo, que vienen del IFC, las propiedades de cada una de estas categorías, las propiedades del forjado, de la escalera, del muro, ¿vale? Y luego tenemos la ventana donde nosotros vamos a ir generando nuestras partidas. Yo podría, sin hacer nada, llevarme esto al presupuesto. Al final es información que yo me puedo llevar al presupuesto sin hacer nada. Entonces, ¿cómo traspaso la información al presupuesto? Pues se traspasa en este botón, traspasar IFC. Si os dais cuenta está apagado. A mí antes me ha vuelto loca y he dicho, ¿por qué está apagado? No tengo activado Presto IFC o qué está pasando. Os lo digo por si utilizáis la versión demo, no penséis que no podéis traspasar al árbol, que sí podéis. Hay que activar lo que nosotros queremos
traspasar al árbol, ¿vale? Si no hacemos tick en las casillas de cada una de las categorías, no nos lo va a llevar. Si os dais cuenta, ahora ya está activado, ¿vale? Entonces le decimos traspasar IFC. Traspasamos el IFC y esto es lo que nos llega con el modelo, ¿vale? De IFC. No nos llega más que un listado de elementos, de pilares, que sí, que aquí hay supuestamente una medición, o se supone que ahí haya algo, pero realmente esto no nos sirve para nada, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para medir todos esos elementos? Pues bien, para que lo veamos, voy a abrir un perfil que ya tenemos preparado, ¿vale? Que es este, donde de repente veis que ya toda esta ventana está completa. Vamos a hacerlo más grande para que lo podamos ver mejor. A ver, creo que aquí hay una... exacto, que puedo ajustar el ancho a cada una de las columnas. Vale. Nuestra misión, como decía, es recompletar esta tabla. Entonces, ¿cómo completamos esta tabla? Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es separar. Si yo cojo, por ejemplo, las ventanas, vamos a elegir las ventanas. Vamos a quitar todo esto. Y vamos a coger solo las ventanas, ¿vale? Entonces, ¿cómo medimos las ventanas? Pues las ventanas las tenemos que medir como las hemos medido siempre. Solo que el bin nos tiene que ayudar a que ese proceso sea más sencillo, pero no podemos dejar de tomar decisiones, porque si las dejamos de tomar puede haber errores. Entonces, ¿cómo medimos esta ventana? Vale. Vamos a ver si conseguimos verlo todo. Aunque bueno, en realidad no nos importa que no se vea todo. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es separar las ventanas en los diferentes tipos que haya. Porque si nos ayudamos del modelo, del visualizador, y yo señalo las ventanas, a ver, perdón, que vamos a poner así. Vale. Y yo señalo las ventanas y le digo que me lo muestre y le digo que nos lo aísle, ¿vale? Vemos que dentro de ventanas hay un montón de ventanas. Esta ventana no me vale lo mismo que esta, que para empezar no es ni siquiera una ventana y es una puerta, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es agrupar los mismos tipos de ventana que haya porque tendrán el mismo precio. Pero, como decíamos, ahora mismo, según nos viene, nosotros no podemos dar un precio porque vemos que hay un montón de ventanas ahí adentro que vamos, a simple vista ya sabemos que cuestan diferente. Entonces, dicho eso, volvemos a nuestro cost y decimos, vale, ¿cómo estás midiendo aquí las ventanas? Bien, tenemos aquí la columna de nuevos tipos, ¿vale? O bueno, vamos a empezar por el principio. Tenemos la columna donde nos vienen los diferentes parámetros que tiene cada una, que tienen esas ventanas, ¿vale? Y tenemos los nuevos tipos que nos van a generar, es decir, las nuevas partidas. Si cogemos, por ejemplo, la de altura, vemos que nos va a generar 4 tipos. Pues esa nos podría interesar porque claro que se pueden dividir esas ventanas en 4 tipos. Pero todas estas propiedades que aparecen en gris y que marcan un solo tipo no nos interesan porque ya sabemos que no solo hay un tipo, hay más de uno. O todas las que nos aparecen con 29, pues seguramente tampoco nos interesen porque así a primera vista parece que podría ser incluso el total de ventanas, ¿vale? Entonces vamos a ordenar justo al revés para que... así, ¿vale?
nos ordena, como veis, por el número de tipos que podría generar cada uno de estas propiedades. Entonces, ¿qué ha utilizado para medir la ventana? Pues ha utilizado el marco externo y ha utilizado la superficie de vidrio. Porque como vemos, esto ya es el resumen, que es lo que va a ir al nombre de la partida, y el código, que es el código que se va a asociar a esa partida, ¿vale? Lo que aparece en amarillo es realmente la propiedad que utiliza para dividir estos tipos, que finalmente parece que son 14, ¿vale? Entonces, dice, está utilizando el marco externo, ¿vale? Pues vamos a ver aquí el marco externo, qué información es la que nos está dando, ¿vale? La veis picada aquí. Si yo lo quitase, veis que solamente habría 13 tipos, pero al yo marcarla, me aparecen 14, ¿vale? Entonces vemos que por el marco, por la carpintería, nos está haciendo una división entre, en el material, una es de cerezo, otra es de nogal, y obviamente tienen diferente precio. Entonces vemos aquí que unas son de nogal y otras son de cerezo. Entonces, ya sabemos que tendríamos como poco dos tipos, unas las que son de cerezo, otras las que son de nogal. Ahora nos vamos a la superficie del vidrio y vemos que la tenemos aquí marcada, la superficie del vidrio, donde aparecen las diferentes superficies de las diferentes ventanas, ¿vale? Todas estas. Pues vemos que al marcarla, si la desmarcamos, nos aparecerán los dos tipos por el marco, y al marcarla ya nos aparecen los diferentes tipos de ventanas que hay. Entonces vemos que, por ejemplo, pues que con una superficie de 1,3 tenemos dos elementos en cerezo, ¿vale? Entonces, esto, hoy, que me llevo ahí, yo puedo comprobarlo en nuestro visualizador, ¿vale? Entonces, si yo le digo que, por ejemplo, me elija estas, ¿vale? O bueno, vamos a elegir todas, que era como lo tenía y no lo tenía que haber quitado. Vale. Y ahí vamos a ver los diferentes tipos. ¿Vale? Ahí vemos, por ejemplo, esa, que es de cerezo con 0,08 metros cuadrados de superficie. O vemos esas 6 que son en nogal y que son de una superficie de 1,16 metros cuadrados, o sea, son más grandes, ¿vale? Entonces, eligiendo las propiedades que vienen ya en el IFC, nosotros podemos hacer esa división por tipos. No hace falta, como si hacíamos en Costit, crear reglas o configurar esa exportación. Simplemente cogiendo y trabajando un poco sobre estas propiedades que vienen del modelo, que ahora mismo veis un listado enorme, pero al final siempre suelen ser las mismas, pues suelen ser quantities, suelen ser, ¿vale?, las que traen los parámetros que nos interesa para hacer esta división en partidas. Pues será eso las que consigamos llevar a nuestro presupuesto, ¿vale? Con esta, eligiendo la propiedad que nos interese. Lo haríamos igual para cada uno de los elementos. Esta sería la división en partidas, pero como veis aquí aparecen más datos. ¿De dónde vienen estos datos? Pues vienen del mismo sitio, vienen del modelo IFC, yo no me los tengo que inventar, son parámetros que vienen del modelo IFC. Entonces, si seguimos con las ventanas, pues vemos, por ejemplo, claro, para calcular, nosotros ya hemos hecho la división, pero ahora tenemos que calcular la cantidad que cuantificamos en nuestro presupuesto. ¿Vale? Entonces, la ventana, por ejemplo, lo que está haciendo es calcularla por la altura y la anchura, que no deja de ser la superficie. Pero en este caso, lo que hace es marcar la anchura y marcar la altura. ¿Vale? ¿Cómo trae aquí
estos parámetros? ¿Cómo trae la anchura de cada una de las ventanas y cómo trae la altura de cada una de las ventanas? Pues simplemente buscando aquí en las propiedades que vienen, ¿vale? Buscamos, a ver dónde está anchura, aquí, ¿vale? Vemos que estas son las diferentes anchuras que había en el modelo. Daos cuenta de las cosas que nos vienen en IFC, esto es así, además, como veis en este caso, son dos parámetros que nos vienen incluso duplicados, los que traen la anchura. Pero todo esto también nos hace ver los problemas que tiene IFC e incluso nos hace identificar errores que nos pueden venir del modelo, ¿vale? Porque aquí aparecen todos los datos. Entonces, ¿cómo llevamos la anchura a la tabla que realmente es la que vamos a llevar a nuestro árbol de presupuesto? Pues nada, simplemente botón derecho y marcamos esta lista coincide con cada una de las columnas que nosotros queramos traspasar a nuestro presupuesto. Entonces, en el caso de la anchura, pues la llevaríamos a la columna C, anchura, ¿vale? Y así rellenaríamos los diferentes elementos. ¿Esto hay que hacerlo siempre? No hay que hacerlo siempre. Porque, por ejemplo, imaginaos que hay un error en la medición y tengo que volver a medir y para volver a medir tengo que volver a hacer todo esto. No. Nosotros esto lo hacemos una vez. Y esta vez nos sirve para todos los modelos que, por ejemplo, nos vengan de edificios, porque normalmente se modela igual o porque tengamos un mismo modelador y nos mande diferentes modelos. Podemos reutilizar esta configuración que nosotros hemos hecho. ¿Cómo se guarda? Se guarda aquí, en guardar perfil. Decimos que no lo guarde, le pondríamos un nombre, pues, por ejemplo, edificios, y ya tendríamos para todos los modelos que nos vengan edificios esa configuración hecha. La siguiente vez que yo vaya a medir un modelo de edificios, lo único que tendré que hacer será cargar el perfil, ¿vale? Y ya me aparecerá toda esa configuración. Vale. Una vez que yo tengo toda esta configuración hecha, ¿qué hago? Pues me la llevo a el árbol, al presupuesto. Abrimos el árbol y ya tenemos aquí traspasadas, como veis, coinciden cada uno de los capítulos con las categorías que nos venían del IFC, ¿vale? Y si lo desplegamos, pues ya vemos que tiene sus partidas con sus mediciones. Ahora sí, porque nosotros lo que vamos a ver las ventanas, que es con el que hemos estado trabajando, ¿vale? Tenemos las 14 partidas que nos venían de las ventanas y de cada una de ellas tenemos las mediciones. En este caso hay 3, ¿vale? Las mediciones de las diferentes ventanas. Y como veis, además, aparecen los datos que nosotros hemos incluido en el resto de la tabla. Habíamos incluido la anchura, la altura, ¿vale? Lo que habíamos incluido en estas columnas, que nos las traspasa a nuestro presupuesto, ¿vale? Y por supuesto la cantidad, que es realmente la cuantificación. Vale. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Pues ahora trabajamos exactamente igual que trabajábamos con Costit. En este caso no tenemos todos los códigos introducidos, pero sí que los tenemos en el pilar, ¿vale? Entonces, vamos a actualizar, decimos herramientas, actualizar. Vamos a volver a actualizar con el cuadro de Extremadura. A ver qué ha pasado. Ah, perdón, me he vuelto a equivocar. No hay que olvidarse de marcar. Claro, es que no me estaba dando cuenta de que todo ponía 0 y que no había... A ver. Ahí, claro, no había datos, por ejemplo, aquí. Solo había datos en la ventana que es la que tenía marcada y que esa es la que nos hemos ido. Cuando traspasamos al presupuesto, no se nos tiene que olvidar, como a mí, marcar todas las categorías para que nos las lleve. Si no, solamente, ¿qué ha hecho? Me ha llevado las ventanas, ¿vale? Entonces vamos a volver a traspasar, ahora sí. Ahora sí tenemos ya todo, tenemos aquí puertas y dentro de nuestras puertas tenemos mediciones,
¿vale? Ahora sí no lo ha hecho. Bien, y vamos a actualizar con el cuadro de Extremadura y le decimos que aceptar. Vale, ahora sí, ¿veis? Que en el pilar, que es el único que teníamos puesto el código, ¿vale? En el resto no lo habíamos puesto, ya nos aparece un precio asociado a esa partida, ¿vale? Volvemos a lo mismo. ¿Nos vale esta estructura de desglose de trabajo? Obviamente no, o la mayoría de las veces no. ¿Cómo reestructuramos? Exactamente igual. Esto ya es presto, ¿no? ¿Cómo reestructuramos? Pues lo hacemos igual que lo hacíamos con Costit. Estructuramos por partidas. Otra vez lo vamos a dejar así por la Junta de Extremadura. Y ya nos aparece, solamente nos aparece el capítulo de estructuras donde tenemos el pilar, ¿vale? El resto, como os decía, es que no tenemos puesto el código. Bien, pero se hace exactamente igual que se hacía con Costit. No sé si esto os parece complicado o no os parece complicado. Yo lo que digo es que el BIN os puede ayudar, pero la medición no va a ser automática. El trabajo del que está midiendo va a ser no el mismo, porque BIN le va a ayudar, pero tiene que haber ese trabajo, tiene que haber esa toma de decisiones, porque si no lo que puede haber son errores. Entonces, este tipo de herramientas y el BIN nos ayuda mucho porque obviamente no hay que irte a la obra y coger el metro y ponerte a medir, pero hay que tener cuidado con estas herramientas porque nos pueden llevar a errores. Nos pueden ayudar mucho, pero también nos pueden llevar a errores. Y bueno, pues eso es un poco las dos vías que teníamos de medición. Por un lado, Costit, y ya con la experiencia que había en esa medición de Revit, nos hemos volcado este año a IFC. Y bueno, pues eso es todo. No sé si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios. ¿Hay alguien ahí? Que aquí yo no me veo, no veo a nadie. Sí. Sí, ya está. Solo recordar que si los que están online quieren abrir el micrófono, pueden hacerlo directamente. La interacción desde el presupuesto con el modelo sigue siendo la misma, ¿vale? O sea que igual que la había con Costit. Y ya no vamos a hacerlo porque ya nos hemos ido 5 minutos de hora, pero bueno, podríamos exactamente igual planificar en nuestro diagrama de barras, ¿vale? Y podríamos ver pues esa planificación en el visualizador, ¿vale? Pues vosotros diréis. Pues nada, si quieres cerrar, si no hay preguntas, si quieres cortamos y nada, emplazamos a los asistentes a continuar mañana con la jornada, volvemos a las 5:30 y nada, Susana, muchísimas gracias y cualquier duda, pues ya hemos tomado nota del Disculpa, email. Gonzalo, Chalo, yo no quería interrumpir de nuevo, estaba esperando que interrumpiera otro, pero lo mío, que, como dice Umbral, lo de mi libro. Dale, Mira, dale, Javier. Si te parece, para no retrasarnos ahora ya mucho más y no hacer esperar, si quieres mándanos la consulta por correo electrónico y incluso al correo que teníais de comercial y ahí te la podemos resolver. ¿Vale? De acuerdo, gracias. Por no estar otra vez abriendo el programa y demás, que seguro vamos a retrasar al resto. Y nada, y te la resolvemos desde un correo. Vale, gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, ha sido un placer. A ti, Susana, muchas gracias.